Bien chicos, buenos días. Vamos a iniciar la clase de historia de hoy y hoy vamos a hablar sobre la prehistoria. Es una de las etapas más importantes de la vida del ser humano y del mismo planeta, porque va a abarcar desde los inicios de las primeras formas de vida hasta llegar a la formación de los primeros dominios y las primeras sociedades precarias, ¿no? O rudimentarias, ¿no? Entonces, ya sabemos para recordar que la historia estudia la vida del hombre en el tiempo o estudia el desarrollo de las sociedades, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con el hombre como protagonista principal. ¿Cómo vamos a estudiar la historia? Utilizando toda clase de restos pasados. Estos se van a llamar fuentes históricas. Pueden ser fuentes monumentales como por ejemplo los monumentos arqueológicos, los restos arqueológicos como ciudades como Machu Picchu, Chavirahuanta aquí en el país, y por ejemplo las pirámides de Egipto o los balcones colgantes de Babilonia, etcétera, ¿no? Cosas que nos dan data de qué es lo que pasó, qué pensaron, cómo vivieron, ¿no es cierto?, cómo se organizaron ciertas sociedades. Ahora, se le llama prehistoria porque obviamente se va a datar antes del nacimiento de Cristo, o sea, antes del nacimiento de la civilización propiamente dicha, y además porque también no vamos a tener datos exactos porque no hay una información exacta de lo que pasó en aquella época. Entonces, en una división tradicional vamos a ver que la historia del mundo se va a dividir de la siguiente manera. Prehistoria, que va desde los primeros inicios de forma de vida, pasa obviamente por la evolución del hombre desde el primer Australopithecus lucy encontrado en África hasta el desarrollo de los primeros homos y de las primeras aldeas o formas de organización básicas, ¿no? Eso va a ser la prehistoria. Ahora, de aquí vamos a entrar, por ejemplo, al ¿cómo se llama?, a la edad antigua, que va a datar desde la edad antigua, perdón, desde el nacimiento de Cristo en el año 0, como lo indicamos aquí, hasta, por ejemplo, a los 1453 después de Cristo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, en la edad antigua, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar el surgimiento de civilizaciones importantes que van a dar la base para las civilizaciones modernas, como por ejemplo Egipto, Mesopotamia, Babilonia, los hebreos, ¿no?, los chinos en su forma más básica, y también obviamente el gran imperio romano. Justamente la caída del imperio romano en el año 476 después de Cristo va a marcar la etapa al paso de una nueva etapa de la historia, que es la Edad Media. En la Edad Media, que vamos a ver el desarrollo de sociedades mucho más complejas, ¿no es cierto? Como por ejemplo sociedades donde se practica el vasallaje, que van a ser las sociedades feudales, y luego vamos a pasar a las sociedades estamentales, como por ejemplo lo son los estados monárquicos absolutistas. Es así que a partir de 1453 después de Cristo vamos a encontrar, por ejemplo, enmarcado a la edad moderna. Y cuando nosotros hablamos de edad moderna nos estamos refiriendo ya a una edad diferente, donde dejamos las ideas, ¿no?, míticas, la explicación, digamos así, sin ningún tipo de conocimiento científico, por un conocimiento más racional. Es así que en la edad moderna vamos a ver procesos importantes como por ejemplo la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la colonización, la expansión del imperialismo en el mundo, las nuevas ideas de ilustración, ¿no?, la lucha por los derechos humanos, etcétera, ¿no?, hasta 1769 incluso, ¿sí? Y de aquí en 1789 es la edad contemporánea, la que estamos viviendo nosotros hasta el día de hoy. ¿Eso qué cosa quiere decir? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, hechos importantes como, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo se llama? La colonización o el descubrimiento, entre comillas, de nuevos territorios en América, ¿no? O el descubrimiento del nuevo continente que es América. ¿Cómo se llama? La paz armada, la caída del muro de Berlín hasta el día de hoy. Bueno, y me imagino que esto de la pandemia del COVID-19 también va a estar incluido dentro de la historia de edad contemporánea como algo que nos ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es la prehistoria? Dice, ¿no? Entonces, la prehistoria va a ser, ¿no?, digamos que el tiempo más largo de la humanidad, porque va a durar aproximadamente 4.500 millones de años, ¿no?, que va a marcar todo un pasado, donde vamos a ver el desarrollo de las primeras sociedades humanas,
la aparición de los primeros hominios que ya les expliqué hace un rato, hasta la invención y la difusión de la escritura, incluso, sí, un hecho importante que va a marcar la vida del hombre, el descubrimiento del fuego, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo sabemos de aquella época? Todo lo que sabemos, dice, lo conocemos por los restos materiales que se han encontrado. Estos restos son estudiados por los arqueólogos. Estos son restos, obviamente, que los arqueólogos y los paleontólogos desentierran y estudian minuciosamente para calcular, por ejemplo, ¿no?, de un resto fósil como estos de aquí, la edad exacta, el sexo, si fue niño, si fue mujer, qué tipo de alimentación puede ser. Todo eso extraen de restos fósiles, ¿no? O de restos como estos de aquí, ¿no? Utensilios, que estos son, por ejemplo, proyectiles de piedras tallados, obviamente, imaginamos, por los estudios que son en la edad de piedra, o por ejemplo herramientas como esta. Y no solamente eso, también pinturas rupestres. Ustedes saben que las pinturas rupestres son aquellas pinturas encontradas en algunas cuevas y que se han hecho obviamente de material, ¿no? Como tinturas naturales, como por ejemplo sangre o el sedimento de alguna planta, ¿no? Ahora, la división de la prehistoria. La prehistoria también, para un mejor estudio y comprensión de ella, se va a dividir de la siguiente manera, en dos grandes grupos, por ejemplo, en la edad de piedra y la edad de los metales. Sus nombres los dicen. Edad de piedra quiere decir que se va a hacer el uso de la piedra. Justamente en esta etapa de aquí va a prevalecer o va a predominar el uso de la piedra en las formas básicas. Por ejemplo, elaborar herramientas, ¿no? Armas para poder defenderse, ¿no? Y por ejemplo aquí en la edad de los metales, como indica su nombre, van a hacer uso de metales básicos como el cobre, el bronce y el hierro. Obviamente cada uno, ¿sí?, va a respetar su periodo determinado y se va a ir mejorando, digamos, ¿no? Porque el cobre como que es más maleable, más delgado, ¿no? No tiene tanta dureza. El bronce sí, a pesar de que es una combinación. Y la edad de hierro, que obviamente el hierro es uno de los metales más duros que existen, ¿no? Entonces, la edad de piedra va a estar dividida de la siguiente manera, del paleolítico al neolítico. Y la edad de los metales en edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Es así que vamos a pasar a describir cada uno de ellos. Edad de piedra, sí, porque viene el nombre, ya lo hemos dicho, por el uso que hace el hombre de la piedra, ¿sí? Ahora, no quiere decir que solamente usaban las piedras, sino que también usaban huesos, cordamentas, ¿sí?, y madera. Pero básicamente su uso era el de la piedra. Entonces, dentro de la edad de piedra tenemos el paleolítico como una primera parte, ¿sí? ¿Y dónde va a empezar el paleolítico? En Europa. ¿Hace cuánto? Hace 1 millón de años aproximadamente. Y va a datar desde la aparición de los primeros humanos. Los hombres del paleolítico, ¿cómo eran? Eran nómades. ¿Qué cosa quiere decir nómades? Quiere decir que se trasladaban de un lugar a otro, no tenían residencia fija, ¿no? ¿Y por qué se desplazaban? Posiblemente por las inclemencias del clima y lo más probable también en busca de ¿qué? En busca de alimentos. Entonces, estos hombres van a tener ciertas actividades básicas como son, por ejemplo, la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres, porque ellos no conocían de la ganadería, no estaban dentro de sociedades complejas, por lo tanto, lo único que hacían era ir caminando de un lugar a otro, donde encontraban alimentos, se quedaban, consumían y se iban, ¿no? Igual, pescaban lo que encontraban en los ríos y mucho menos, tampoco criaban animales, entonces, ¿qué hacían? Solamente cazaban. Ahora, ¿qué es lo que sí hacían? Fabricaban herramientas con piedras, huesos y madera, no de forma muy rústica, no le daban forma, simplemente agarraban una piedra por ahí que les parecía útil para alguna actividad, lo amarraban a un palo y así era como lo tenían, ¿no? Descubren cómo hacer el fuego, ese es un hecho muy importante en este periodo, ¿sí? El fuego va a hacer que puedan cocinar sus comidas y de cierta manera también abrigarse de la inclemencia del frío. Y realizan pinturas rupestres, ¿no? Esas pinturas que encuentran en las cuevas que van a tratar de representar las diversas actividades humanas de aquella época. Vamos a hablar sobre las características básicas del paleolítico. Tenemos el clima adverso. Cuando decimos clima adverso quiere decir que eran tiempos en que, por ejemplo, hacía mucho frío porque recién estábamos viendo el término de un periodo que era la glaciación.
¿no? El hombre va a depender obviamente de la naturaleza y del clima. En economía van a tener que es una economía depredadora. ¿Qué cosa quiere decir? Que solamente se utilizaba para el consumo, no producía, quiere decir que no realizaba agricultura, ¿no? Y solamente comía cogía lo necesario para poder sobrevivir. Se basa en la recolección de frutos, semillas, insectos, huevos y pesca, y la caza de ciervos, renos, bisontes, caballos y manos. Pieles para abrigarse, el cuero para el calzado y los huesos eran utilizados como instrumento o también para ser utilizados para la caza o defensa de algunos animales. Ahora, antes de todo esto, vamos a ver que una de las características básicas del Paleolítico entonces van a ser que el hombre era cazador, recolector, ¿no? Y por lo menos también era nómade. Y el hecho más importante, el hecho de haber descubierto el fuego durante aquella época. En el Neolítico vamos a entender que es una etapa de la prehistoria caracterizada por el uso de útiles de piedra pulida. ¿Qué cosa quiere decir? Si hablamos de piedra pulida, quiere decir que era una piedra mucho más trabajada, ¿no? Ya no se quedaban en recoger y amarrar solamente, sino que lo pulían para darle cierta afinidad y poder darle un mejor uso. Dice, no, durante esta época todavía no se conocía ni la agricultura ni la ganadería, pero como que ya se establecían por periodos de tiempo, ¿no? Una vez ya descubierto el fuego, como que ya podían permanecer en un lugar por mucho más tiempo. Ahora, durante la época de la edad de piedra, ¿sí? Vamos a tener que los hombres recién en el Paleolítico se juntaban en hordas o bandas, ¿no? En grupos pequeños donde prevalecía la edad donde prevalecía obviamente el que más fuerza tenía. Ahora, durante el Neolítico vamos a ver un hecho importante que es la revolución neolítica. El término revolución quiere decir cambio. Eso quiere decir que esta revolución neolítica va a traer para el hombre grandes cambios. Como cuáles, por ejemplo, el hecho de que va a dejar de ser nómade y va a pasar a ser sedentario. ¿Por qué? Porque ante la falta de animales por la inclemencia del clima, hacía tanto frío que los animales se mudaban a otro lugar o simplemente morían. Entonces el ser humano comenzó a realizar actividades como por ejemplo la agricultura y la ganadería. Eso es la revolución neolítica, ¿no? Entonces, con la ganadería y la agricultura lo que hacen es poder sostenerse. Por lo tanto, van a poder establecerse en un solo lugar y vamos a ver que van a comenzar a surgir las primeras formas de aldeas, ¿no es cierto? O de grupos sociales ya, ¿no? Cabe recalcar que durante esta época había una división de trabajo básica. Quiere decir que el hombre iba y cazaba y la mujer se quedaba en casa recolectando o cuidando a los hijos, ¿no es cierto? Características del Neolítico. Comienza la sedentarización, lo que yo les explicaba, cuando ya el hombre, por ejemplo, comienza a realizar la agricultura y la ganadería, entonces ya se puede dar el lujo de quedarse establecido en un lugar. Se va a pasar de la economía depredadora a la economía productiva. Van a comenzar a producir, ya no solamente coger y retirarse del lugar, sino también producir para poder alimentarse. Aparece el término de propiedad privada y la división de ricos y pobres. Lastimosamente comienzan a aparecer las clases sociales, ¿no? La jerarquía social se hace más compleja y aparece la familia, ¿no? Ya no se unían en gordas, sino también en grupos familiares. Se desarrolla la especialización laboral, división del trabajo especializado, quiere decir, ya vamos a agruparlos en agricultores, en ganaderos, en pescadores, en gobernantes, porque comienza ya a haber, ¿no?, esa división social. La cultura material pasa de la piedra tallada a piedra pulimentada. Ahora, culturas más destacadas, la cultura de las cuevas, ¿no? Y la cultura de Almería, ¿no? Que son poblados elevados. Y hay otros que continuaban viviendo en piedras, en cuevas, pero de forma más estable. Cambios en el arte, dice, ¿no? Va a surgir el arte y va a haber la difusión de la figura que aparece con más profusión. Figuras humanas que realizaban, ¿no?, ciertas actividades, ¿no? A eso se refiere. El estilo cambia en su mayor esquematismo, dice, suele utilizarse un solo color. ¿Qué cosa quiere decir? Acá todavía no utilizábamos colores como verde, amarillo, rojo, sino eran prácticos, un solo color, el rojo, ¿sí?, o el color tierra.
Vamos a seguir con la siguiente edad, que son la edad de los metales, ¿no? Entonces, aquí en la edad de los metales vamos a ver que las sociedades se van complejizando mucho más. Ya hay ciudades-estado, por ejemplo, que van a necesitar defenderse y por lo tanto van a necesitar nuevos aliados para la defensa y esto van a ser justamente ¿quiénes? Los metales. Eso quiere decir que si surge la edad de los metales van a existir otras actividades que no existían en la edad de las piedras, sí. Por ejemplo, la metalurgia, la orfebrería, que es el arte de hacer joyas a través de metales, y también la minería. En la edad del cobre vamos a ver que se usa el cobre porque es mucho más maleable, que decimos más fácil de manejar, ¿no es cierto? Y es conductor de muchas cosas, de muchos procesos físicos. ¿Cuál es la utilidad que le dan a este material? Primero que se va a utilizar para elaborar adornos, ¿no? Brazaletes, anillos o diademas, ¿no? Herramientas y armas, ¿sí? Pero aún vamos a continuar alternando estas herramientas y armas de cobre con armas de piedra. Edad de bronce, dice, ¿sí? El bronce es una aleación de cobre y estaño en la proporción de 9:1, ¿sí? ¿Por qué es utilizado? ¿Por qué se le cambia el cobre por el bronce? Porque resulta que el cobre resulta ser más duradero y más duro que el bronce. Aparece en esta época la metalurgia para poder malearlo, quiere decir transformarlo. Y va a aparecer también el uso de este material de bronce para producir herramientas como arados y hoces, ¿no? ¿Para qué? Para poder desarrollar la agricultura. Y además también para producir armas ofensivas más resistentes. En la edad de hierro vamos a ver que el hierro va a desplazar al bronce porque es más duro y menos costoso. Además, se dieron cuenta que había en mayor abundancia. ¿Para qué se utilizaba el hierro? El hierro al ser más duro y más al ser más duro tiene mayor durabilidad, por lo tanto se va a utilizar para muchas cosas, labores agrícolas, por ejemplo para producir azadas, guardañas, hoces, rejas para los arados, para actividades cotidianas como por ejemplo fabricar hachas, cuchillos, podadoras, etcétera, y armas de guerra como por ejemplo las espadas, los escudos, los cascos, los puñales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver entonces que aquí va a haber una división especializada de trabajo, porque todas estas cosas que se van a hacer, como por ejemplo las labores agrícolas, el hecho de producir asadas, el hecho de producir hachas y el hecho de producir espadas, significa que había un ejército. Por lo tanto, surge la especialización de trabajo, división de trabajo. Características de los metales, entonces vamos a hablar de características en general. Primero que es una de las etapas más importantes porque significa un gran avance para el hombre, un avance tecnológico. Nace la metalurgia, ya les había dicho, la división social se hace más cruda, más arraigada, ¿no? La división de trabajo especializado, se mejora el trabajo agrícola a partir de nuevas técnicas, empieza a dedicarse a la minería, ya lo había mencionado, se inventan las guerras. Aquí, en este periodo, justamente aquí, comienzan a surgir los primeros actos de guerra, enfrentamiento entre pueblos, ¿no? Surge la ruta de los metales en busca de encontrar cobre y estaño para fabricar bronce. Quiere decir que hay una ruta establecida de comercio. Es como que si yo estableciera una ruta para comercializar mis productos de aquí a Arequipa por el mismo lugar, algo así. Inicio de gran intercambio comercial. Entonces, el tema de buscar una ruta de comercio de metales también establece o hace referencia a que hubo un intercambio comercial más fluido, ¿no? Entre las ciudades. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado las clases. Hasta la próxima y espero que todos muy bien por casa. A cuidarnos, chicos. Hasta luego.